No sé si sumando gente. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase práctica. Hoy sería la última clase que tendríamos como tal. Después serían las reuniones de exposición de trabajo final, en principio, salvo que haya alguna clase de repaso. Pero a priori, con esta práctica estaríamos concluyendo la programación, la planificación, y en ese sentido recuerdo que es el tema de presupuesto, en realidad es el capítulo 4 del programa, que dejamos para ahora, para el último. En los prácticos anteriores trabajamos con la unidad número 5 de indicadores de mando integral, y el 6 de cuadro mando integral, que fue el que trabajamos la semana pasada. La profesora ya grabó la clase de presupuesto, justamente, sí, entiendo que ya la debería haber subido, la verdad no vi. Pero bueno, ya debería estar esa clase disponible. Y bueno, recuerden que este tema corresponde al capítulo 4 de también la bibliografía de Ostengo, que es la bibliografía básica que utilizamos en la materia. Bueno, entonces trabajamos con presupuestos. Voy a compartir, a ver, ahí veo un par de chats. Profe, Sí, sí. hola, antes de que empiece, ¿nos podés explicar en qué consiste el trabajo final? Sí, cómo no. Gracias. Lo primero es que ya deberían haber armado los grupos, ¿sí? Entiendo que ya deberían estar los grupos conformados, y en ese sentido el trabajo final es, salvo cualquier modificación que se los debería plantear la profesora, tienen que elegir una empresa a la cual ustedes deberían hacer una propuesta de planeamiento estratégico sin profundizar demasiado, digamos, toda la primera parte de planeamiento, la definición de visión, misión, el marco conceptual, digamos, del proceso de desarrollo, es decir, toda esa primera parte, y por supuesto el FODA, que sería la matriz, digamos, cómo se va estableciendo después el proceso diagnóstico del contexto y de la organización en sí misma. Todo eso ya lo deberíamos dar por supuesto, ya deberían tomarlo como elaborado, y en su lugar ustedes más bien deberían ocuparse de la definición justamente de los objetivos estratégicos, la conformación de esos objetivos, sobre todo la medición del cumplimiento de esos objetivos. Es decir, a nosotros, como lo dijimos la semana pasada, nos interesa fundamentalmente la gestión por indicadores, ¿sí? Y esa gestión por indicadores debe incluir ese mapa estratégico. Tiene que estar explicitado cuáles son las relaciones causa-efecto en distintas perspectivas, y en ese sentido debería surgir claramente cuál es la relación o la necesidad, por ejemplo, de medir determinados aspectos, ¿sí? La justificación de determinado indicador en función de entender esa relación causa-efecto con el impacto en la perspectiva siguiente y qué se mide en la perspectiva siguiente, ¿sí? Eso es básicamente el trabajo final. Deberían incluir algunos indicadores de las distintas perspectivas y aplicarlos a una empresa. Por supuesto que es muy difícil aplicarlo a una pequeña empresa, o sobre todo una empresa que no tenga procesos formalizados, o que sea muy dificultoso hacer un planeamiento estratégico por la mínima estructura, ¿sí? Deberíamos pensar en una empresa que tenga una cierta posibilidad de estructuración, una cierta cantidad de personas, de división de funciones y de organización en ese sentido funcional, ¿sí? Que permita justamente esto, que permita que la empresa pueda proyectarse y decir vamos más allá del corto plazo, y nos involucramos propiamente en lo que es un planeamiento, ¿sí? Es eso el planteo. ¿Cómo? Hola, Rafael, no te escuché muy bien.
No sé si hubo una consulta de Rafael o no. Bueno, continuamos. Bueno, No, no sé si... estaba con Profe, mi mamá, por eso. Bueno, ok, profe, ¿y muy para bien, cuándo hay que gracias, Rafael. entregarlo? ¿Cómo? ¿Y para cuándo hay que entregarlo? Bueno, todo eso la profesora tiene que dar esas precisiones. Entiendo que debería próximamente, digamos, ya deberían organizarse para que desde la semana próxima iniciaran el proceso de conformación de los grupos y de definición de avance de estas tareas. Y lo cierto es que ya tenemos las fechas encima de culminación de la materia, con lo cual pensaba que la profesora les había dado esas precisiones, pero bueno, le pueden preguntar, ¿sí? Yo también le puedo preguntar a la profesora y entiendo eso se va a estar publicando. Si yo ahora no tengo eso para responder, no tengo esa precisión de la información, pero sí, debería ser en el cortísimo plazo esto, ¿ok? Bien, no tengo más información de eso, pero sí lo que tenemos es la clase que hemos preparado, así que vamos a iniciar con la clase. A ver, ahí veo que hay una pregunta, dice la unidad 6 no entra entonces porque el profe nos dijo que el segundo parcial va a presupuesto e indicadores. Claro, básicamente va presupuesto, que es la unidad número 4, indicadores, que es la unidad número 5, y en realidad esa unidad número 6 es profundizar la unidad número 5, o más bien al revés, la unidad número 6. De hecho se llama así, introducción al cuadro de mando integral. Es decir, este planteo de indicadores hace referencia a qué ponemos el foco cuando hablamos de cuadro de mando integral. Necesitamos el panorama completo, pero especialmente vamos a hacer foco, vamos a meter el zoom, digamos, en la gestión por esos indicadores, ¿sí? Con lo cual, si ustedes me preguntan qué iría por el parcial, bueno, van los ejercicios que hemos estado trabajando. A ver un segundo que estoy con problema de conexión, me está marcando. Voy a conectar el cable, suele ser esto. Bueno, sí, los ejercicios que hemos estado trabajando cuando vimos indicadores, el planteo de la semana pasada, que en realidad fue bastante simple, y también hicimos poco nuevamente en indicadores. Cuando trabajamos la unidad número 6, profundizamos el tema de indicadores. Y presupuesto, que es lo que vamos a estar trabajando hoy, eso sería la parte de ejercicios. Y en términos teóricos entiendo que va exactamente lo mismo. Ahí seguramente van a tener algunos choice, alguna múltiple opción de estos capítulos, de los correspondientes a estas unidades, ¿sí? Por lo tanto, sí, vean especialmente el capítulo 4 de la bibliografía, ¿sí? Pero bueno, va todo, ¿sí? Va todo, y recuerden, los exámenes son teórico-prácticos. Tratamos de poner el acento, el énfasis en los ejercicios que trabajamos en clase, y bueno, eso es. ¿Okay? ¿Okay? No sé si respondía ahí a nadie que preguntaba de la unidad número 6. ¿Sí quedó claro? Es decir, sí va, pero básicamente lo que va es esto de gestión por indicadores, por lo menos la parte práctica. ¿Okay? Bien. Bueno, muy bien. Bueno, sin más preámbulos, vamos rápidamente a este material de lo que es presupuestos. Ya saben que si hay alguna otra pregunta lo volvemos a ver en unos minutos. Ahora avanzamos un poquito con este práctico, ¿sí? Con este contenido. Y bueno, lo que estuvimos viendo, justamente por eso me parece importante trabajar el presupuesto después, porque estuvimos avanzando con este tema de planeamiento estratégico, ¿sí? Estuvimos avanzando con el planeamiento estratégico, hablando de, bueno, toda esta primera parte, ¿sí? General, digamos, la visión, la misión, los valores de la organización, todo lo necesario para la conformación del PODA, ¿sí? El análisis del contexto, después de aspectos internos, ¿sí? Hasta que se define propiamente cuál es la estrategia, y en definitiva allí se plantean los objetivos estratégicos que traducen básicamente, como hemos hablado la semana pasada, de la estrategia en determinados aspectos más operativos, más de la operatoria propia de la empresa, es decir, metas, temas, algunos indicadores concretos que puedan ir
apreciando logros parciales en pos del cumplimiento de esa estrategia, ¿sí? Y bueno, ese monitoreo básicamente es lo que a nosotros nos interesa, porque cuando hablamos de presupuesto, por ejemplo, operativo, básicamente es eso, digamos, el presupuesto operativo tiene que estar alineado con la estrategia, por supuesto que se desprende de la estrategia, ¿sí? Y en ese sentido, cuando armamos un presupuesto operativo, que sería un presupuesto económico, que como sabemos luego implica un presupuesto financiero, ¿sí? Un presupuesto de inversiones también, un presupuesto maestro, por ende, tiene que sí o sí responder a esa lógica, ¿sí? En cumplimiento de la estrategia. Bueno, y algo de presupuesto basado en actividades, no me voy a demorar mucho con esto, le dije a Maximiliano que iba a tomarme unos pocos minutos con esto, así avanzamos más con la parte de ejercitación, que lo vamos a trabajar hoy con el profe Maximiliano. Y bueno, el presupuesto basado en actividades hace referencia a esto, una empresa que básicamente ha implementado un sistema de gestión basado en actividades, un sistema de costeo basado en actividades. Como sabemos, un sistema de costeo basado en actividades mejora, digamos, tiene utilidad fundamentalmente en empresas que tienen muchos costos indirectos, si no, digamos, casi que es irrelevante el aporte. Estas empresas que tienen tantos costos indirectos tienen esta dificultad de que los sistemas de costeo tradicionales, sea órdenes, procesos, algún costeo híbrido, digamos, en general trabajan con una o pocas bases de asignación, ¿sí? Es decir, los costos directos no hay problema. El problema son los costos indirectos. ¿Cómo vinculan factores con los objetivos, con los resultados, los objetos de costeo, ¿sí? Y en ese sentido, un sistema de costeo tradicional, un sistema de costeo por orden, proceso, híbrido, básicamente toma los factores, encuentra algún criterio, alguna relación causa-efecto, digamos, que la traduce en lo que se llama base de asignación y lo vincula directamente con el objeto de costeo. Bueno, eso, el costeo basado en una actividad, dice, no, eso no, digamos, más bien introduzcamos un concepto intermedio que le llamamos actividades y vamos a vincular recursos con actividades y vemos cuáles son los inductores, que pasan a ser las bases de asignación, son lo que se llama inductores, y une recursos con actividades y después une actividades con los objetos de costeo definitivo que son los productos, básicamente. Queremos costear productos, bienes o servicios. Entonces, con ese concepto intermedio tenemos ahora dos relaciones causa-efecto totalmente distintas, las que vincula factores con actividades y las que vincula actividades con productos, ¿sí? Es básicamente ese el principio de entender un sistema de costeo basado en actividades. Y cuando nos anticipamos, cuando la empresa ya implementó el sistema de costeo, bueno, nos interesa, digamos, presupuestar. Es decir, acá básicamente nos anticipamos, ¿sí? Requerimos alguna presupuestación, algún establecimiento de metas, como hemos hablado, y luego la medición. Es decir, a medida que vamos obteniendo datos, resultados reales, vamos comparando en relación a lo presupuestado, siguiendo la lógica de presupuesto basado en actividades, ¿ok? Y en ese sentido ustedes saben que un concepto fundamental del presupuesto basado en actividades son las actividades, digamos, ahí podemos ver una clasificación más tradicional, digamos, que las divide entre las que crean valor, las que no, y las que apoyan las que crean valor, digamos, pero podemos ir un poquito más allá y decir, bueno, sí, esa clasificación está muy bien, digamos, pero podemos hacer un aporte más para el análisis de las actividades, a partir de entender que nos resulta necesario entender cuáles son las actividades fundamentales y cuáles son las actividades discrecionales, ¿sí? Y en esta medida, poder profundizar, digamos, el agregado de valor que van aportando cada una de estas actividades discrecionales, porque bueno, las que son fundamentales, digamos, ahí no habría duda de que sí o sí las requerimos, digamos, pero sobre todo discriminar acá cuáles son las que deberíamos eliminar, ¿sí? Y cuáles son las que pueden tener alguna oportunidad de mejora, ¿sí? Para eso podemos realizar, llevar adelante simulaciones, fundamentalmente, en busca de analizar los impactos que tendría la eliminación o el cambio de alguna de esas actividades, ¿sí? Y esto da lugar a una filosofía, a una forma de gestión, ¿sí? Que es la forma de gestión basada en actividades, que se llama así, Activity Based Management. Básicamente apunta a esto, digamos, a ir realizando costeo, presupuesto basado en actividades y pensar ya no solamente, digamos,
en los costos directos, bueno, sí, está muy bien los costos directos, pero sobre todo, ¿cuáles son las actividades que explican, digamos, fundamentalmente, digamos, los procesos de la empresa? Y en función de eso, empezar a pensar, digamos, distintas formas de medir, digamos, el aporte de valor de cada una de esas actividades y complementarlo. Esto pasa a ser un concepto paraguas, un concepto umbrella, como se dice, sí, un concepto paraguas, que interactúa perfectamente con otras disciplinas, con distintos orígenes, con otros aportes conceptuales totalmente distintos, pero que se integran. Es decir, por ejemplo, costos de calidad o algunos aspectos, por ejemplo, en relación a gestión de desperdicio, gestión de residuos, o por ejemplo el costo del ciclo de vida de los productos. Bueno, acá hay muchos aportes de otros campos dentro de la administración, dentro de la gestión, y que unificados, digamos, bajo esta filosofía, bueno, dan muy buenos resultados, ¿sí? Bueno, un poco de para qué resulta necesario, digamos, creo que está bastante claro el poder de entender, digamos, cuáles son las actividades que se deberían eliminar, cuáles son las actividades que se deberían mejorar, las actividades que se deberían controlar, ¿sí? En ese sentido, qué posibilidades de mejora hay, a su vez, entendido como mejora continua. Bueno, sabemos que ventajas, hay muchísimas, digamos, sobre todo haciendo foco en esta idea de poder discriminar muy claramente esto, digamos, cuáles son las actividades que, bueno, habría que directamente correr. Y bueno, como desventaja de esta filosofía, tenemos básicamente, bueno, no hay que aplicarla sin haber hecho un análisis previo, entendiendo bien cuáles son los procesos, el mapeo de procesos, cuál es la porcentaje de participación de esos costos indirectos, por ejemplo, dentro del total de la gestión del producto, y en función de eso, saber que es necesario un muy buen sistema de gestión, ¿sí? Con lo cual, ahí nos encontramos el problema para las pymes, que en general, digamos, tienen sistemas, bueno, más o menos, digamos, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos más bien de empresas familiares, que bueno, las pequeñas empresas familiares, pequeñas y medianas, pero sobre todo las pequeñas, bueno, tienen algunos aspectos típicos, digamos, que dificultan, digamos, la implementación, la mejora de distintos aportes más de este tipo de filosofía, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, las empresas que han podido salir un poco más de esa cerrazón dentro del núcleo familiar, digamos, y que han podido lograr un aporte, digamos, de profesionalización de la gestión, porque básicamente, o los mismos familiares que se han profesionalizado, o la incorporación de profesionales, digamos, a la toma de decisiones, hace que los dueños, digamos, pasen a ya no ser solamente familiares entre sí, sino, bueno, tener terceros en la toma de decisiones. Y fundamentalmente esto, digamos, la apertura, ¿sí? La apertura que posibilita, bueno, que ya no sea solamente un núcleo, digamos, el que toma todas las decisiones, y en ese sentido, bueno, poder caminar, digamos, poder trazar un camino, digamos, apuntando a la incorporación de este tipo de filosofías o de otras, digamos, pero a nosotros nos interesa puntualmente esta, sobre todo a partir de entender que es necesario, que es fundamental, por un lado, digamos, entender los procesos, mapear los procesos, mejorar los procesos, y como sabemos, lo que no se mide no se puede mejorar, y aquí para medir es fundamental, digamos, los software que puedan medir, digamos, cada uno de los procesos, ¿sí? Ya no nos interesa tanto el costo, el peso, sino para hacer costo necesitamos componente físico y componente monetario, pero sobre todo el componente físico, y esto especialmente en Argentina, ¿sí? Software de gestión que puedan dar cuenta de unidades, ¿sí? De unidades de medición de los distintos procesos. Después le ponemos el signo peso. Después viene la lista de precios, después vemos cómo le vamos cargando el signo peso. Pero es fundamental, digamos, la forma de gestionar con unidades físicas. Y en ese sentido, algunas posibilidades, digamos, de valorización, de incorporarle este signo pesos, ¿sí? Algunas formas, bueno, acá tenemos, digamos, como las más comunes al momento de monetizar, como se dice, ¿sí? De asignarle el signo pesos o dólares, en algunos casos, a esos presupuestos. Básicamente hay 5, ¿sí? Bueno, yendo de peor a mejor, digamos,
en moneda fija, corriente extranjera, constante base y moneda homogénea, ¿sí? Es decir, en Argentina esto, quizá en otro país con, digamos, con moneda fija, digamos, con una moneda de referencia fuerte, con pocas variaciones, esto se torna irrelevante. Para nosotros en Argentina esto es importantísimo, ¿sí? Sabemos que hoy más que nunca la inestabilidad, la falta de parámetros, digamos, que nos permitan saber precios de referencia, hace que, por ejemplo, pensar un presupuesto en moneda fija, bueno, esto ya directamente es casi, bueno, no sé, una ilusión. Esto ya no existe, digamos. ¿Sí? De hecho, no sé si alguna vez existió en Argentina, por lo menos en los últimos 40 años, que son en aquellos en los cuales algo de uso de razones llegó a tener, digamos, bueno, esto no existe. Hacer un presupuesto y suponer que la moneda no va a tener variaciones, digamos, supongamos en un año, 3 años, 2 años, un presupuesto bianual o un presupuesto anual, ya hoy esto es casi, bueno, irrisorio, digamos. Creo que solamente en algún momento de los años 90 puede haber llegado a ser real, digamos, medianamente real por lo menos, y bueno, la realidad es que después nos encontramos con que eso no iba más. El presupuesto, bueno, ahora vienen todas las alternativas, por ejemplo, un presupuesto, digamos, en moneda corriente, digamos, acá el principal supuesto que se establece es una inflación general, digamos, que esto sabemos que en la realidad tampoco es tan así, porque no es que existe una inflación. A ver, ¿cuál es la inflación de tu negocio? ¿Sí? Bueno, sí, yo, por ejemplo, si tengo una empresa constructora, podría decir, bueno, a ver, veamos el índice de la construcción. Bueno, pero el índice de la construcción después a su vez la mezcla de materiales, de mano de obra, digamos. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? Digamos, sí, yo más o menos, pero cuando empezamos con el más o menos, por supuesto que es mejor que nada, por supuesto que es mejor que lo anterior, pero, digamos, ya no alcanzaría a dar cuenta tampoco de la realidad, o por lo menos tendría muchas variaciones. Otra solución es esto directamente, presupuesto en moneda extranjera. Lo que sucede con moneda extranjera, digamos, es que hay costos que no están en moneda extranjera, digamos, y el gran problema es cómo hacemos para convertirlo. Entonces, bueno, hay un par de alternativas, digamos, perdón, un par de alternativas sería, bueno, esto, por ejemplo, la conversión a moneda extranjera, digamos, por mes, ¿sí? Al tipo de cambio de cada momento. Lo que pasa es que, supongamos, yo tomo el tipo de cambio del día 30, por decir algo, ¿sí? El 30. Y quizás, digamos, el 30 o el 29 tuvo una variación, digamos, todo el mes estuvo planchado y el 29 dio un salto, bueno, sí, digamos, es mejor que nada nuevamente, o si no, las otras alternativas, digamos, bueno, llevarlos al momento base y después irlas convirtiendo a partir de tipo de cambio, digamos, de referencia de ese momento base. Bueno, son distintas alternativas, o momento a momento, llevarlo un momento base a cuánto hubiera significado dólar billete, por decir algo en ese momento, y bueno, eh, así todo hay distorsiones, porque como dije, por ejemplo, sueldos, digamos, si no los tenemos dolarizados, ya empezamos a tener distorsiones. Y otro, bueno, por ejemplo, ya sería moneda constante base. Bueno, nuevamente esto es una mejora, ¿sí? Acá, digamos, si bien hay un supuesto de inflación general, pero bueno, vamos introduciendo, digamos, algunas otras variables, tipo de cambio, bueno, tasa de interés, pero sobre todo necesitamos los precios de todo, digamos, de todos los productos, de todos los insumos relevantes. Por supuesto que no nos vamos a ir al costito chiquito, sino a las grandes variaciones, y en ese sentido, el control presupuestario lo deberíamos ir realizando, digamos, contra el presupuesto original a moneda constante, pero expresada al momento del cierre, ¿sí? Bueno, eh, son distintos juegos, digamos, por supuesto que usted me dice, ¿y qué es lo mejor? Y bueno, hay técnicas, digamos, sobre todo para tratar de proyectar, de estimar, digamos, pero la realidad es que, como sea que lo hagamos, necesitamos sí o sí en algún momento, digamos, estos índices, estos indicadores, digamos, para ir realizando esas comparaciones, y mientras más datos aportemos, mientras más insumos, digamos, más variables, más elementos le carguemos, entonces vamos a armar, digamos, a esto. Bueno, acá tengo la previsión del acuerdo de paritarias, entonces, bueno, ya sé que la paritaria va a ser tanto, o por lo menos estimo, digamos, que va a ser tanto,
las previsiones de los aumentos de combustible, del lubricante, lo que sea, digamos, que utilice, las previsiones de los precios de acuerdo a los proveedores o los insumos internacionales, los commodities, bueno, en fin, empezar a incorporar, y mientras más datos podamos ir estimando, bueno, mejor va a ser. Por supuesto, hay muchas técnicas de estimación de presupuesto, no lo quise incluir para no hacerlo tan largo, pero muy rápidamente, digamos, algo que podríamos decir, bueno, existen métodos cualitativos y cuantitativos. Cualitativo sería más reuniones de personal calificado o pedirle, digamos, a expertos, digamos, que nos digan cuánto estima que va a ser, digamos, los incrementos mes a mes, por ejemplo, digamos, o entre jefes se juntan y, bueno, que jefe, personal que tenga mucha experiencia, digamos, el best guess, como se le dice, best guess en inglés, la mejor acierto, la mejor adivinanza sería, digamos, en ese sentido de decir, bueno, en función de la experiencia, del conocimiento del mercado, del rubro, etcétera, un grupo se reúnen y entre ellos comparten cuál puede ser. Bueno, eso serían básicamente métodos cualitativos. Métodos cuantitativos tenemos muchísimos, de ir trabajando con estacionalidad, de ir, bueno, distintas técnicas matemáticas, estadísticas, hay mucho para predecir, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que sea que utilicemos siempre necesita alguna corroboración. Por ejemplo, hay algunos métodos que básicamente lo que hacen es ir para atrás en el presupuesto, digamos, tomar presupuestos de años anteriores y reconstruir, digamos, lo que pasó en función de la técnica que se está utilizando ahora. Entonces, si el presupuesto se reconstruyó y se acercó bastante a la realidad, digamos, eso nos daría un buen predictor, digamos. Lo que estamos haciendo, digamos, por lo menos para el pasado funciona. Para el futuro no sabemos qué va a funcionar, pero bueno, por lo menos es mejor que nada, ¿sí? Y bueno, lo último que digo, así vamos concretamente a lo práctico, bueno, es necesario el cronograma de implementación de presupuesto, es decir, una vez que esto no se hace de un día para otro, acá hay todo un equipo, se mueve toda la organización, y en ese sentido, digamos, por ejemplo, las premisas, digamos, cuáles son los supuestos que se van a finalmente adoptar, bueno, hay todo un proceso de elaboración, de negociación, de estudio, de análisis, ¿sí? Hasta que finalmente se dice, bueno, vamos a avanzar con esta premisa o inclusive establecer posibles escenarios. En caso de que ocurra esto, bueno, tenemos algunas acciones que se van a disparar esto, si el escenario es este otro, bueno, las acciones que se deberían tomar son estas otras. Por supuesto que eso lleva un gran costo involucrado, o sea, hacer un presupuesto con escenarios es un gran costo, por eso solo se justifica en organizaciones que tienen, bueno, cierta estructura y donde es muy importante, digamos, la adopción, el acierto, la proximidad a esos indicadores. Y bueno, y luego, bueno, esto lo pueden ver directamente en la bibliografía, pero bueno, básicamente es reconstruir paso a paso, armando un calendario, ¿sí? Una calendarización de en tal semana, tal día, tal responsable tiene que lograr esto, tiene que haber entregado esto para que el siguiente sector haga esto otro y a su vez el siguiente esto otro y así, hasta que finalmente, bueno, se llega a la aprobación definitiva y, bueno, eso, todo vamos a avanzar con ese presupuesto de organizacional, ¿ok? Bueno, eso muy rápidamente, ¿sí? Bueno, profe Maxi, ahí yo te veo que estás conectado, bueno, adelante, yo con eso, no sé si si hay alguna pregunta, en todo caso después lo vemos, pero ahora me interesa que avancemos con los casos. Gracias. Bueno, buenas noches. Un poco aplicando los temas que explicó el profe recién, vamos a ver 3 casos. Uno en donde vamos a trabajar lo que es un presupuesto de largo plazo, es una simulación de escenario a través de los estados contables, que es lo que se denominan estados pro forma. El segundo ejercicio vamos a ver un presupuesto de corto plazo, bien financiero, y cómo a través de el presupuesto podemos establecer un plan financiero. Y en el último ejercicio vamos a analizar, con la profe en la clase han resuelto o han visto ejercicios de cómo hacer o cómo más o menos se presupuesta. Acá vamos a analizar en función de lo que se presupuestó versus lo que se dio en la realidad,
cómo analizar algunas causas de variación o por dónde por lo menos empezar a encarar de cómo ver esas causas. Disculpa, Maximiliano, sí. ¿querés que te haga hospedador y lo manejas vos? Buena. Por favor, ahí dejo de compartir, así compartís vos. Buena. No, ahí está. Ahí comparte la presentación. Acá estamos. Un minutito, compartir pantalla. Vamos a los casos. Ahí están viendo bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Bien. Un punto antes de comenzar con el ejercicio es, acá mucho de lo que no vamos a trabajar es cómo presupuestar ventas y se da como algo o como un estudio que ya viene dado. Con la profe vi que analizaron algunos casos y demás, y en el material que está en la plataforma también. Solo un punto a destacar, en la actualidad, hoy en día lo que es el control de presupuesto se basa mucho, sí, sigue siendo, uno cuando habla de control de presupuesto dice vamos a controlar los gastos. Y la verdad que sí, se sigue controlando los gastos, pero hay una nueva forma o nuevos o nuevas métodos y demás, que además de controlar los gastos, las empresas están enfocando mucho en controlar los ingresos y lo hacen a través de esquemas o de métodos que se suelen llamar revenue management o de pricing, en donde se trata de maximizar el precio de venta a diferentes clientes. Eso se da hace 20 años atrás, creo que no estaba en ninguna empresa. Hoy en día se da por el conocimiento del mercado, por hacer personalizar el servicio al cliente, y se hacen lo que alguna vez habrán estudiado o habrán sentido nombrar, análisis de precios, de elasticidad de precio de la demanda, y ven qué factores inciden y tratan de cobrarle el precio máximo a una persona. Eso es importante que lo tengan en claro porque es algo que si en algún momento les gusta y se dedican a esto, es algo que está en la práctica. Casos como esto lo van a encontrar, por ejemplo, ¿por qué el precio en un barrio es distinto al de otro? Bueno, porque seguramente una cadena de supermercado debe estar haciendo pricing, lo que se denomina en el mercado pricing, es decir, está cobrándole un precio más o un precio diferencial a una persona en función de distintos factores. Puede ser factores socioeconómicos, factores de percepción del cliente con respecto a la marca, factores de estacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente eso se ve mucho, que ustedes por ahí compran un producto de barrio en barrio, pero digo, no es lo mismo el precio en Córdoba que en Buenos Aires y demás. Digo, acá lo que vamos a trabajar es con el supuesto de las ventas ya están dadas, pero digo, por atrás hay todo un trabajo que en la bibliografía también se explica bastante detallado. Vamos a comenzar con lo que son estados pro forma. Acá es una empresa común, y esto obviamente ya abran los micrófonos porque es totalmente opinable todo. Vamos a trabajar cuál es la metodología de qué hablamos cuando hablamos de estado pro forma. Este es el estado de situación patrimonial de una empresa y un estado de resultado que tiene la empresa. Básicamente, lo que vamos a trabajar ahora es, a través de un objetivo de venta, cómo se modifican todas las, sí o no, cómo se modifican todos los rubros, y en función a esa modificación, vamos a ir viendo si la empresa tiene o no necesidades de financiamiento. ¿Estamos? No sé si más o menos queda claro. Lo que sí, esto es totalmente participativo y vamos a ir analizándolo, con lo cual es necesario que participen, den su opinión, y por lo menos en esta parte del ejercicio.
Acá el estado de situación copia el estado de situación del año anterior, 2020, y establece un estado de situación pro forma, que es lo que está en la columna de pro forma. ¿Cómo se elaboró ese estado de situación pro forma? Básicamente, la empresa tiene, por ejemplo, un escenario en donde va a aumentar un 14% las ventas. Acá la propuesta es que se indique cómo variarían los rubros de los estados contables, y en este caso hay un supuesto, hay tres supuestos, pero hay dos. Uno es que no hay capacidad de ocioso de bienes de uso. La otra, los bienes de uso se amortizan un 20% anual. Esas son generalidades y es un poco presupuesto, se basa en supuestos, digamos. Es un poco ver grandes números y no ir a ver si es 10 pesos más, 10 pesos menos. Es grandes números. Y el tercer supuesto es que hay utilidad, retención de utilidades de un 40%, no está ahí en el ejercicio, pero es importante que lo tengan en cuenta porque cuando lo revisemos lo van a ver. Bueno, como les decía, vamos a empezar a analizar los estados, las cuentas o los rubros del estado de resultado, del estado de situación patrimonial, y acá es importante que en función de este objetivo de que van a aumentar las ventas, ustedes me ayuden o me indiquen qué rubros se van a mover. Ahí están marcados, pero digo, vamos a entender la lógica, digamos, no que me digan la respuesta. Vamos a empezar por el estado de resultado. Si las ventas van a aumentar un 14%, ¿el rubro ventas va a aumentar o no? Sí, profe. Bien. ¿En qué medida iba a aumentar en el 14%? ¿Sí? Porque es directo, digamos. ¿Los costos de ventas van a aumentar? Sí, profe. Sí. Mano de obra. En teoría, si yo tengo una capacidad y ahora voy a incrementar mis ventas, mi mano de obra debería incrementar. También. Sí, también. Bien. Depreciaciones. Y acá hago un stop en depreciaciones porque las depreciaciones están en función de mis bienes de uso. Están en función de cómo varían los bienes de uso. Para ver eso, vamos a ir al estado de situación patrimonial. Cuando aumento las ventas, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la plata? ¿Va a aumentar o no? ¿Va a aumentar mi disponibilidad, mi saldo en las cajas, mi saldo en caja o mi saldo en la cuenta de los bancos? Sí. Sí. ¿En qué medida? Y vamos a suponer que va a aumentar, que todo lo que yo vendo lo cobro, con lo cual va a aumentar en ese 14%. Inversiones. Las inversiones es algo que la organización decide hacer para cubrirse o para tener, vamos a ver en el otro ejercicio, algún margen de maniobra y más, con lo cual inversiones no es directamente relacionado a venta. Ahora, créditos por venta. Si mis ventas aumentan, ¿el rubro crédito por ventas va a aumentar o no? Sí, seguro. Sí. Bien. Ahí dice bienes de cambio, debería decir bienes de uso, pero es bienes de uso, no bienes de cambio. Mis bienes de uso, y acá vamos al supuesto donde dice sin capacidad de ociosa. ¿Qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, yo hago sublimaciones de remeras, por ejemplo, y yo tengo una sublimadora, y me hace, puedo vender hasta 150.000 con una sublimadora. Si yo quiero aumentar mis ventas, ¿qué tengo que hacer? Comprar otra. Aumentar el bien de uso. Comprar otra sublimadora o comprarle una mejora o agregarle, pero aumentarle el valor a bien de uso. Con lo cual, ahí está el primer supuesto cómo incide. En bienes de cambio, hace que aumente el bienes de uso en qué medida. Y si hacemos la cuenta ahí de 37.050 y 32.500 es el 14%. ¿Sí? Vamos Profe. a la... Sí. Una consulta con respecto al anterior. Sí. Si dijo que supuestamente las ventas se cobraban, no Sí. necesariamente tienen que aumentar crédito por venta. Sí, digo, manteniendo la misma política de crédito, puedes cobrarla
o con efectivo, o también podés cobrarle con un pagaré. Sí, con Claro, o cheque. sea, digamos, se Normalmente se mantendría la cobran, proporción. Se se mantendría, cobran digamos, con la proporción de cheque. cobro de contado y de crédito. Claro, normalmente se cobran cheques, supongamos, de tercero, digamos, a X días, digamos, y bueno, sí, lo cobraste, pero tenés cheque en realidad, digamos. Entonces, bueno, sí, si tenés más ventas, tenés más cheques ahí en Sí, cartera, digamos. acá lo que supone es que no se va a cambiar la política de cobranza, con lo cual si tenés una parte en efectivo y otra parte con cheque o con alguna forma de financiamiento, se va a mantener, digamos, como que no analiza eso, sino ve el impacto en los activos. Bueno, crédito por venta no corriente sería lo mismo, aumenta. Bienes de uso, acá están lo de los bienes de uso, perdón, me equivoqué recién cuando expliqué bienes de cambio. Bienes de uso, Disculpa, Maximiliano. sí, Bienes de cambio sigue la misma lógica porque es todo capital de trabajo. Capital de trabajo o capital variable sigue esa lógica, digamos. Si tenés más ventas, tenés más capital variable. Y si tenés más capital variable, lo que estás diciendo es que tenés más disponibilidades, seguro. Tenés más créditos por venta y tenés más bienes de cambio, porque necesariamente si tenés la misma política de aprovisionamiento, digamos, de estoqueo, decís, bueno, si voy a tener más ventas, voy a tener más bienes para poder entregar, digamos, para poder responder en caso de que vengan más clientes, digamos. Como ya lo estás esperando, bueno, tenés más producto terminado disponible para la venta, digamos, más mercadería. ¿Sí? Es esa la lógica. bien, lo que les expliqué recién para bienes de cambio es para bienes de uso, digamos. Va de vuelta. Bienes de cambio aumenta porque aumenta mis cantidades a vender, vamos a decir así. Y bienes de uso, es el ejemplo de la sublimadora o de cualquier bien de uso que ustedes tengan, si tienen uno y quieren vender más y está en plena producción y tienen que comprar otro. Acá en este caso aumentan de los 159.600, de 140 pasa a 159.600. No sé si queda claro ahí, ¿no? Sí. Profe, inversiones, ¿por qué no varían nada? De nada. Porque se supone que las inversiones no están directamente relacionadas a las ventas, es una decisión financiera de la organización de cómo quiere respaldar o cubrirse, por ejemplo, en inversiones de corto plazo que está haciendo ahí. Claro. ¿Podría atarse? Sí, pero acuérdense que acá estamos armando grandes números de vuelta. ¿Cómo quedaría un estado de resultados si aumentan las ventas en un 14%? Y en principio directamente las inversiones no van a aumentar porque es una decisión financiera de cómo se pueda proteger o no. Pero no está directamente, por eso no está marcada ahí con colorcito, pero digo, tampoco cuando hacemos un análisis de los rubros, digo, este modelo es aplicable a la práctica, sí, pero hay que conocer qué contiene cada rubro, es decir, en inversiones, ¿qué hay en inversiones? ¿Qué es eso? Compra de dólares. Y bueno, capaz que no están atados A las ventas. atado a las ventas, sino es una forma más de financiarse o de hacer alguna reserva o un margen de seguridad en crédito o de menor liquidez, vamos a decir así. Bien, gracias. Bueno, con esto, y acá, perdón cuando me apuré en equivocar, acá cuando me apuré en explicar, bienes de uso aumentó. Con lo cual, si aumentó bienes de uso, ¿qué van a pasar con mis depreciaciones? También aumenta. Van a aumentar. Y ahí tienen el cálculo de depreciaciones. Fíjense que bienes de uso aumentó de 140 a 159. Ahí está la variación de bienes de uso y el 20% de la amortización. Por eso es el aumento que ahí tienen de depreciaciones. Con eso ya podrían cerrar el estado de resultado, porque tienen la utilidad antes de impuesto y el impuesto. Y el resultado del ejercicio. ¿Estamos? Con eso cerramos el estado de resultado. Profe, Vamos al pasivo, sí. podría pasar también que las depreciaciones en vez de ser lineales, bueno, acá es un supuesto, pero podría pasar que sean por unidades producidas, porque por ejemplo acá no sabemos el rubro de esta empresa, puede ser una empresa que utilice autos y que la unidad de depreciación sean los kilómetros, entonces ahí sería variable y puede ser que ahí sí esté directamente relacionada a las ventas. Sí,
Sí, sí, sí. De hecho, vamos a sacar un supuesto en el próximo slide o en el próximo ejercicio, pero bueno, pero sí, obviamente, de vuelta, esto es un análisis, digo, cuando ustedes como profesionales en algún momento le dicen cómo van a variar las ventas, lo primero que se tendrían que preguntar es, o que se tendrían que imaginar es decir más o menos en qué rubros, cuando conozcan obviamente bien la empresa, qué rubros van a hacer variar y ver cómo va a salir la parte de financiamiento. ¿Cómo me financio? Y a través de pasivo con terceros o a través de patrimonio neto con los dueños. ¿Estamos? Vamos al pasivo. En el pasivo, cuentas a pagar, que serían proveedores, a mis proveedores. Si yo aumento mis compras o aumento mis necesidades de compra por aumentar las ventas, cuentas a pagar, ¿va a aumentar o no? Sí. Listo. Va a aumentar. Préstamos y otras deudas, habría que ver qué tiene el rubro, pero en principio no tiene mucha relación con las ventas, porque préstamos puede ser un descubierto y otras deudas pueden ser, porque están en el corriente, puede ser alguna deuda social, de pago de alguna seguridad social o de algún impuesto y demás, pero en principio no tienen relación directa con ventas. Profe, Vamos al paso. Sí. consulta, en el caso de que aumente la mano de obra, ¿no aumentaría esas otras deudas en cuestión de lo social que usted menciona? Sí, pero bueno, ahí hay que ver, por eso es lo que digo, hay que ver qué contiene el Es un rubro de análisis otras más deudas. profundo. Claro, hay que ver qué contiene el otras deudas, porque digo, en general, salvo en el mes, en general en otras deudas no hay algo de previsional o algo de sueldo, es más, porque es un rubro particular la cuestión laboral o los pasivos laborales. Otras deudas Bien. puede ser, qué sé yo, algún cheque que tengo en descubierto, o un cheque pendiente de cubrir, un pagaré que se me venció y no lo pagué. Digo, no tienen que ver necesariamente con venta. Acuérdense que acá lo que... Sí, ahí disculpa, Maximiliano. Ahí hay un supuesto que es algo de lo que recién decíamos, que uno cuando hace el proforma en Argentina ya tiene tan incorporada la inflación en la cabeza, digamos, que dice, y sí, seguro que los sueldos van a aumentar, digamos, entonces seguro que van a aumentar, digamos, las cargas sociales, aunque tenga el mismo plantel, digamos. Pero bueno, por determinado motivo, quizás por el solo hecho de que tiene más antigüedad y que probablemente alguno ya pase a tener más antigüedad el próximo año, pero bueno, lo cierto es que si efectivamente se requiere más mano de obra, probablemente si tuviera un rubro, digamos, que dijera deudas sociales, algo así, digamos, o cargas sociales, algo específico, deudas provisionales, probablemente aumentaría. Ahora, bueno, estos son como, tal como está diciendo, grandes números y por ahí no está tan ese detalle, pero bueno. Y de todas formas habría que ver, porque a veces incide que uno salió de vacaciones, que el otro no sé qué, que hubo uno en licencia por no sé qué motivo, bueno, y por distintos motivos, el rubro sueldos a veces, entonces entró una persona con menos antigüedad, se fue una que tenía mucha antigüedad, todas esas cosas no es tan lineal, digamos, que uno pueda predecir así tan fácilmente. Claro, profe. Gracias. Bien, continuando con pasivos no corrientes, volvemos a tener préstamos. Esto pueden ser obligaciones negociables que haya salido a hacer la empresa en el mercado financiero y demás, con lo cual no están directamente relacionados. Recuerden que acá lo que estamos tratando de ver es qué rubros están directamente relacionados. A ver, los que puede ser y demás, y bueno, tratamos de un análisis más profundo. Vamos a patrimonio neto. Como dijimos, el patrimonio neto era de 81.000. ¿Por qué hice 85? ¿Por qué? Porque yo tuve en este resultado pro forma que tuve abajo, tuve una ganancia. De esa ganancia retuve el 40% de utilidades. Con lo cual, a la ganancia que tuve le hago el 40% y eso va a formar parte de mi patrimonio neto. Por eso aumenta en 4.493 pesos el patrimonio neto. ¿Queda claro ese punto?
Sí, profe. Bien, y ahora viene la magia de la contabilidad que nos dice que el activo tiene que ser igual a la suma del pasivo más patrimonio neto. Si yo sumo, sin tener en cuenta esta línea que dice ahí, necesidad de financiamiento, van a ver que el estado de resultado pro forma no balancea. Digo, ¿por qué no balancea? Y esto es lo primero, y digo, esta es la conclusión del ejercicio. Cuando ustedes aumentan ventas, sin capacidad ociosa y demás, sí, usted le pueden decir a la empresa, sí, muy lindo, que vas a aumentar ventas, vas a aumentar tus activos y demás, pero ¿cómo vas a financiar eso? Porque tenés que salir a comprar maquinaria, tenés que salir a poner a tener plata en la calle, lo que se denomina, es decir, a tener Sí, capital de trabajo. Capital de trabajo. Ahora, ¿cómo lo vamos a financiar? Y bueno, nace este rubro, que no es un rubro en realidad, es solamente un análisis, está necesidad de financiamiento. Ahora, el gerente financiero se tendrá que dar vuelta y ver si lo financia con un pasivo corriente, con un pasivo no corriente o con un patrimonio neto. Nuestra labor acá en este estado de situación por forma es decirle, mira, en función de tus estados contables, en función de que tenés una capacidad ociosa, que no tenés capacidad ociosa, sino que estás en plena capacidad del 100%. Si vos querés aumentar a ventas, y mira, tenés que ir y salir a buscar financiamiento externo por 22.597. Digo, esta es la conclusión del ejercicio, por eso por ahí pueden ser que hay rubros totalmente discutibles, puede ser que haya que hacer un análisis más profundo de cada uno de los rubros, pero digo, el análisis pro forma trata de, en números simples, mostrarle a una empresa que para crecer, y sí o sí tiene que invertir. ¿De qué manera? Y bueno, en el grado de que tienen que salir a buscar financiamiento. ¿En qué medida? Y bueno, en esta medida, con esta plena capacidad, con esta utilidad retenida y demás, y si quieren seguir manteniendo todas estas políticas, y bueno, tienen que salir a buscar financiamiento por 22.000. ¿Cómo puede buscar? Y bueno, no distribuir más dividendos, retener más, con lo cual ahí está buscando un financiamiento con los accionistas, salir a buscar mayor plazo de pago, con lo cual ahí está saliendo a buscar créditos con los proveedores y demás, pero digo, esta es la conclusión del ejercicio. ¿En qué medida, si yo quiero aumentar las ventas, cuánto tengo que salir a buscar financiamiento? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, ahora voy a sacar el supuesto y vamos a ver el otro slide de que no hay, que hay capacidad ociosa. Es decir, que yo tengo un bien de uso que puede producir más y que hoy en día está produciendo menos, con lo cual tengo el estado de resultado que tengo. Ustedes, sabiendo esto, obviamente puede ser, no sé, las respuestas son totalmente abiertas, no hay que estén bien ni que estén mal, pero en función de lo que vimos, si hay capacidad ociosa, las necesidades de financiamiento debían ser mayor o menor, ¿y por qué? Creería que menor, profe, porque no tendría que invertir en bienes de uso o en capital. ¿Sí? ¿Alguien más? Puede ser que necesite igual porque ahora va a ser lo que tenía ocioso, ya no, o sea, ahora lo va a usar y eso genera también unos costos, ¿o no? Sí, pero ¿va a necesitar más financiamiento para aumentar ese 14% de ventas o no? Depende, no sé. No hay problema, ahora lo vamos a ver. ¿Alguien más? ¿No sería, profe, depende a cuál es su capacidad ociosa también? Obviamente dependerá, pero en función de si es mayor o menor la capacidad ociosa, va a ser mayor o menor la necesidad de financiamiento. Vamos a verlo en números. Yo acá, el supuesto que dice arriba es capacidad utilizada del 95%, es decir, tiene una capacidad ociosa del 5%. Vamos a analizar el estado de situación por forma, vemos que ventas aumenta, vemos que costo de ventas aumenta,
vemos que mano de obra aumenta en igual proporción de este 14%. Y vemos depreciaciones que, de vuelta, hay que ir a ver bienes de uso. Pero digo, depreciaciones, desde ya veo que ahí hay un número que es menor a lo que vimos en el escenario anterior. Cuando vamos a ver eso, analizamos disponibilidades si aumenta, inversiones no, créditos por ventas si aumenta, bienes de cambio también. Vamos al activo no corriente, crédito por ventas también aumenta, bienes de uso. ¿Cómo analizo los bienes de uso? Miren, yo con 140.000, esto es la evaluación, o sea, con mis bienes que hoy tengo evaluados en 140.000, tengo una capacidad del 95% y vendo 150.000 pesos. ¿Está? Ahora, si yo con estos bienes de uso que tengo actualmente, quisiera tener la capacidad plena, ¿cuántos serían mis ventas? Hago regla de 3. Es decir, si con una capacidad del 95 vendía 150, con una capacidad del 100 va a ser mi X. Hago regla de 3 y obtengo que mis ventas en plena capacidad serían de 157. Ahora, mis ventas van a aumentar de 150 a 171, es decir, van a aumentar un 14%. ¿Cuánto yo tengo que... ¿Cuánto tienen que ser mis inversiones de bienes de uso para llegar para llegar a vender 171.000 pesos? Es decir, si yo con 140 vendía en plena capacidad, vendía 157, para vender 171, ¿cuánto tiene que ser mi inversión en bienes de uso? Ese es un X. Con lo cual acá estos 151 también se calculan con regla de 3 simple. ¿Se entiende la lógica? Sí, profe. Bueno, con esto reemplazo acá en bienes de uso los 151, obtengo mis activos y en las depreciaciones, ¿cómo lo calculo? Y bueno, las nuevas compras van a ser la diferencia entre 151 y 140, 151.620 menos 140.000, por el 20%. Ahí tengo las depreciaciones, tengo la utilidad de impuestos, y tengo la utilidad neta. Vamos al pasivo corriente, de vuelta, créditos, cuentas a pagar aumenta, préstamos, otras deudas de corto y de corrientes y no corrientes no varían. Vamos al patrimonio neto, el patrimonio neto varía, ¿por qué? Porque tengo los 81.000 más el 40% de mis utilidades retenidas del resultado pro forma. Y de vuelta, tengo acá una necesidad de financiamiento. Ahora, ¿la necesidad de financiamiento es menor que la que teníamos en el escenario anterior? Sí. Sí. Y es por lo que decía a su compañera, digo, si yo tengo capacidad ociosa y no necesito salir a comprar otro bien, capaz que arreglándolo o poniéndolo en condiciones para que pueda tener esa capacidad del 100%, no tengo que salir a comprar otro bien, sino salir a comprar menos, o en este caso es salir a comprar menos. Es decir, una reparación o una actualización del modelo, depende de lo que se trate el negocio. ¿Queda claro? Ahí claramente se distinguió lo que es capital variable, digamos, o capital de trabajo, que es lo mismo, de lo que podemos llamar capital fijo, ¿sí? Estos activos fijos, capital fijo, digamos, bienes de uso, podríamos decir, donde aquí el supuesto es que, bueno, hay casi una variabilidad, digamos, en el uso, digamos, de esos bienes de uso. Por supuesto que estos son números simples, podremos agregarle varios ceros más, o esto podría ser lo que quieren, digamos, pero creo que la lógica, el ejercicio está muy bien armado y se ve muy claramente, digamos, esto que sucede en la realidad, porque sucede en la realidad esto, donde en función de determinada capacidad, digamos, bueno, básicamente, tal como planteaba recién el profe, bueno, o se arreglan determinados equipos o se hace un mantenimiento para una puesta a punto, digamos, o una actualización, o por ejemplo el caso de los motores, digamos, se los mejora, digamos,
al mismo bien, digamos, pero bueno, por cierto, no es comprar todo un equipo nuevo, ¿sí? Existen posibilidades de, bueno, no hay que usarlo tanto más, bueno, entonces con cierto monto extra, que por supuesto va al activo, digamos, esas mejoras, digamos, en términos contables se activan, se logra eso. Bien, digo, ¿cuál es la finalidad de este estado pro forma? Se podrían hacer miles de análisis más, pero es mostrarles que obviamente esto se aplica muchas veces en la realidad, es decirle a un empresario o a un gerente comercial, yo quiero aumentar un 50% de las ventas. Ok, vos si querés aumentar un tanto porcentaje de las ventas y tenés que salir a buscar financiamiento. No, pero tengo las líneas de crédito todas tomadas, mis accionistas no quieren poner un peso y demás, y bueno, no podés crecer mucho más, digamos, o mejoras tus bienes de uso, o veamos alguna, ya ahí ya entran otros análisis, que como que es mejorar la política de crédito, mejorar la política de pago a proveedores, para lograr ese objetivo. Pero digo, este es una primera conclusión que uno le podría decir a una persona o a una empresa o a donde uno trabaja, decir, che, vos querés aumentar, bueno, sabes que tenés esta necesidad de financiamiento que vas a tener que salir a cubrir. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, vamos a analizar algo más de corto plazo, porque acá estuvimos viendo mucho de largo plazo, y largo plazo en Argentina es un año, básicamente, pero digo, estamos analizando proyecciones de más largo plazo. Acá vamos a analizar algo bien financiero que les puede servir, obviamente, y es un plan financiero, es decir, vamos acá, les voy a contar más o menos de qué se trata. Es una empresa que se llama Baby Cotton, que hace la producción y la venta de indumentaria, accesorios para bebés y niños. Básicamente tienen un contexto en donde esperan que en los próximos meses las ventas van a disminuir, y tienen un informe de mercado en donde los competidores dicen que van a bajar los precios, o sea, saben que las cantidades vendidas van a disminuir y que los precios, además, los competidores van a bajar. En función a esto, le piden un plan financiero de ver cómo pueden soportar la empresa para este contexto. En este momento le pasan una estimación de ventas desde el área de marketing o en el área de comercial, en donde le dicen cuáles son las ventas proyectadas en pesos de los próximos trimestres, de los próximos 4 trimestres, es decir, para todo el año y para el primer trimestre del año siguiente, que son acá, esto que dice acá, 800, 900, 700 millones, y en el primer trimestre del año siguiente, 600.000. Después sabemos que el saldo de inicio de las cuentas por cobrar, es decir, tiene créditos para cobrar por 150.000 pesos, y que la empresa trabaja con un periodo de cobranza de 60 días. Vamos a las compras. Dice que el 55%, las compras a proveedores representan el 55% de las ventas pronosticadas para el siguiente semestre, y que tienen un saldo de inicio, es decir, todavía deben a sus proveedores 75.000 pesos, y que pagan a los 45 días. Después, todo lo que es contratación de mano de obra y costo indirecto. Todo lo que es sueldos y cargas sociales, dice que son 50.000 pesos por mes, no está ahí aclarado, pero son mensuales, 50.000 mensuales. Después dice que va a dar un bono en septiembre de 25.000 y un bono en octubre de 40.000. Acá suponemos que son todos remunerativos, el tema impositivo está todo incluido acá en los datos que ya tenemos. Gastos de administración y comercialización estiman que es el 8% de las ventas de cada trimestre. Después dice que van a hacer una inversión en maquinarias de 161.000 pesos en 2 cuotas en los trimestres 2 y 3. Y tienen una política de caja en donde siempre quieren tener un saldo de efectivo mínimo de 30.000 pesos,
y que actualmente tienen un saldo inicial de 50.000. ¿Para qué quieren tener ese saldo? Es una política que tiene la empresa, qué sé yo, para salir a cubrir compras en efectivo, o una caja chica para cualquier eventualidad, quieren tener 30.000 pesos. Actualmente tienen un saldo inicial de 50.000 y tienen, en el caso de que cuando existan superávit, es decir, cuando exista más de 30.000, colocan plazos fijos a 90 días, y cuando tienen déficit, piden préstamos también a 90 días. Un poco acá hay otra simplificación. Disculpa, Maximiliano, Sí. ahí está viendo, lástima no lo vean, esto sería saldo de inicio de cuentas a pagar, 75.000, y esto es el periodo de pago de 45 días, o sea que paga 15 días antes de lo que cobra, digamos, básicamente. ¿Es así? Sí. Está complicado, digamos. Y que pagarle 15 días ahí corre en contra. Sí. Ahora lo vamos a ver, pero digo, acá estamos trabajando en días y demás, vamos a hacer una simplificación y vamos a trabajar con un plan en trimestre, como generalmente se hacen estos planes financieros de corto plazo, vamos a decirlo así, o de mediano plazo. Los días son de 30 días, todos, digamos. Febrero tiene 30 días y marzo tiene 30 días, con lo cual es una simplificación. Financieramente puede ser podemos tener algún gap, pero digo de vuelta, cuando hablamos de presupuesto o de planificación, siempre hablando de grandes números. Por ahí es solamente para que lo tengan en cuenta cuando lo realicen ustedes para ejercitarse. Vamos a empezar con la cobranza. La cobranza dice que tiene un saldo inicial de 150.000 pesos, que lo atrae del año anterior. ¿Lo va a cobrar en qué trimestre? En el primero. ¿Sí? Porque dice que lo cobra en 60 días. Con lo cual, si la venta fue en noviembre, lo voy a cobrar en enero, o si fue en diciembre, lo voy a cobrar en febrero. Pero entra en el primer trimestre que estamos considerando. ¿Queda claro ahí? Profe, ¿puede repetirlo de recién? ¿Puede repetir qué? Lo que acaba de decir. Mire, estos 150.000 pesos dice que lo va a cobrar en los 60 días siguientes. Por ejemplo, 150.000 pesos, no dice cuándo lo vendió. Si lo vendió en noviembre, lo va a cobrar en enero del año siguiente. Si lo vendió en diciembre, lo va a cobrar en febrero. Si lo hubiese vendido en octubre, no estaría en el saldo de inicio de la cuenta a cobrar porque ya lo hubiera cobrado. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Con lo cual, acá tenemos este saldo de inicio lo cobro en el trimestre siguiente. Ahora las ventas. Mis ventas en el primer trimestre me decían que eran 800. De esos 800 yo voy a cobrar lo que venda acá vamos a suponer que los 800 lo vende igual en los 3 meses. Es decir, en enero, febrero y marzo no existe ninguna estacionalidad, con lo cual lo cobra igual. Vendió igual en enero, vendió igual en febrero y vendió igual en marzo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vendió en enero lo va a cobrar dentro del trimestre, porque lo cobra en 60 días. Es decir, lo vendió en enero, lo cobra en 60 días, lo va a cobrar en marzo, con lo cual está dentro del trimestre. ¿Queda claro? Sí. Lo que vende en febrero y marzo no lo va a cobrar dentro del trimestre, sino lo va a cobrar en el trimestre siguiente. ¿Por qué? Porque lo que vende en febrero lo va a cobrar en abril y lo que venda en marzo lo va a cobrar en mayo. Lo va a cobrar en el trimestre 2. ¿Queda claro? Sí. Es importante entender esto es lo complejo porque después la lógica es la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente que de todas las ventas, 1/3 lo cobra dentro del trimestre y 2/3 siguientes, o el resto, lo cobran en el trimestre siguiente.
Con lo cual, si ustedes hacen 800 por un tercio, le va a dar los 266, que lo va a cobrar ahora, y el saldo final de créditos, de ventas a crédito, de 533, lo va a cobrar en el trimestre 2. Por eso pasa como saldo de inicio. En el trimestre 2, ¿qué voy a cobrar? Y bueno, el saldo final, lo que no me pagaron en el trimestre 1, y un tercio de lo que venda en el trimestre 2. ¿Queda claro? Sí, profe. Es importante que, hago mucho énfasis en que quede claro y demás para que ustedes puedan entenderlo, y por ahí es medio abstracto como lo estamos haciendo de manera virtual, pero tiene que quedar bien claro cómo se conforman, por ejemplo, estos ingresos. Estos ingresos se conforman de la cobranza, que es los 266.667 más los 150. Eso llegó a los 416. ¿Cómo llego a los 833.333? Son los 533.333 más un tercio de la venta del tercer trimestre, que son 300.000. ¿Sí? Entiendo que ahora sí se enredaron, pero bueno. Sí, se entiende. Bueno, al menos Sí, se entiende, profe. Bien, perfecto. Vamos a pagos. Pagos tiene, no sigo explicando en el otro trimestre porque es la misma lógica, pero vamos a pagos, y pagos, me vuelvo un poquito en lo que nos decía el enunciado, que tiene cuentas a cobrar, sería cuentas a pagar, no cuentas a cobrar, cuentas a pagar por 75.000 y lo paga en 45 días. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que compre, si lo paga en 45 días, la mitad lo va a pagar dentro del trimestre y la otra mitad lo va a pagar en el trimestre siguiente. Un trimestre tiene 90 días, suponiendo esto de los 30 días, un trimestre tiene 90 días, lo que compre en el trimestre 1, la mitad la va a pagar dentro del mismo trimestre y la otra mitad la va a pagar en el trimestre siguiente. ¿Queda claro? ¿Cómo están calculadas estas compras acá que están en esta línea? Bien. ¿Cómo están calculadas acá estas compras que no la teníamos de datos, así como una línea, pero decían que era el 55% de las ventas del trimestre siguiente? Es decir, estos 495 es el 55% de los 900 que están acá, del trimestre 2 en ventas. El 55% de esas ventas son 495 y los compré en el trimestre 1. En el trimestre 2 compré 385, que es el 55% de 700, que es las ventas del trimestre 3. Los 550 es el 55% del millón, que están en el trimestre, que son ventas del trimestre 4. Y los 330, me vuelvo al enunciado o a los datos, los 330 es el 55% de estos 600.000 que están en el trimestre 1. No sé si queda claro ahí. Sí. Bien. Vuelvo a calcular, la mitad la pago, que lo que está ahí en pagos, la mitad lo pago en el trimestre, la otra mitad lo voy a pagar en el trimestre siguiente. De esa manera se construyen los pagos, es decir, el saldo inicial más la línea de pagos. O sea, ¿cómo llego a los 322.500? Son los 75.000 más los 247.500 que están en la línea de pagos. ¿Sí? Armado este flujo cómo es el flujo de ingreso y cuánto es mi flujo de pago a proveedores, que es lo más grande, voy a armar mi presupuesto de efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuánta plata me va a entrar y cuánta plata me va a salir en cada uno de los trimestres. ¿Cuánta plata me va a entrar? Y lo que está en la línea de ingreso. 416, los 833 en los trimestres 2 y 3 y 800.000 en el trimestre 4. ¿Cuánto voy a pagar a mis proveedores? Lo que está acá en la línea de pagos. Voy a pagar 322
en el primer trimestre, voy a pagar 440 en el segundo trimestre, 467.500 en el tercer trimestre y 440 en el cuarto trimestre. Después dice que voy a pagar sueldo y cargas sociales. ¿Qué decía ahí en el ejercicio? Que son 50.000 pesos mensuales y que se pagan dentro del mes, con lo cual es todo de contado. Si yo digo, en el trimestre tiene 3 meses, hago 50.000 por 3, llego a los 150.000. Acá viene una pregunta que seguramente surja. ¿Hay aumento de sueldo? Seguramente sí, el ejercicio no lo pone. Y un poco fue cuando elaboramos el ejercicio, sé que con la profe de trabajar en un ejercicio que aumentaban los sueldos, digo, no vamos a volver a trabajar lo mismo, para hacerlo un poco más sencillo, porque ya estaba bastante complicado la parte de cobranza de ingreso, por eso está el supuesto de que no aumenta el sueldo. Podríamos poner que aumentan los sueldos en un trimestre y más, pero digo, ¿cómo llegamos a los 150.000? Son los 50.000 por 3, porque son cada uno de los meses. Después están los bonos al personal, que son los 25.000 y los 40.000 que están en el trimestre 3 y 4, que nos daban de dato. Después los gastos administrativos y comercialización decían que era el 8% de la venta del trimestre, con lo cual, ¿cómo surge ese 64.000? Es el 8% de los 800.000, que son las ventas, y así sucesivamente. Después decía que iba a hacer una inversión en los trimestres 2 y 3 de una inversión de 161.000, que es la suma de los 80.000 pesos que están en la columna del trimestre 2 y en el trimestre 3. Y ahí, sumando todos los egresos, tengo lo que es líneas de egreso. Ahora, si yo hago ingreso menos ahí egresos, tendría mi saldo de efectivo, es decir, en el primer trimestre estoy desfinanciado 119.000 pesos, y en los trimestres 2, 3 y 4 tengo un saldo positivo en donde ingresa o tengo un flujo de ingresos mayor al flujo de egresos. ¿Sí? Ahora, nosotros lo que estamos viendo es un plan un poquito más allá, es un plan financiero. ¿Qué es este plan financiero? Es cómo yo voy a solventar esos desajustes o estos desvíos o estos este descubierto que tengo en el periodo, en el trimestre 1, y a la vez cómo voy a usar cuando tenga superávit en mi flujo de fondos. Para esto es bien financiero, voy a ver la caja. ¿Cuánto tengo en la caja? Caja entendiendo caja y banco. ¿Cuánto tengo? Dice el ejercicio, en el trimestre 1 tenés un saldo inicial de 50.000. El saldo del periodo, que es lo que calculamos recién, nos da los 119.000, con lo cual tengo un saldo neto de 69. Y además la empresa quiere tener 30.000 de saldo mínimo. Eso era la política que nos decía la empresa. Con esto, 69.000 más 30.000 que quiere la empresa, la organización tiene que salir a buscar un préstamo por 99.833. ¿Para qué es este préstamo de 99? Primero, para solventar ese rojo que tengo en el flujo de efectivo y para tener un mínimo de 30.000 pesos en caja. ¿Sí? Con este saldo mínimo, que sería mi saldo final, va a ser mi saldo inicial en el trimestre 2. Mi saldo inicial va a ser 30.000, más 90.000 que me genera el flujo del trimestre 2. Voy a tener un saldo neto de 120.000. Ahora, el préstamo, lo que nos decía el ejercicio es lo toma a 90 días, con lo cual en el trimestre 2 lo voy a tener que pagar. Entonces los 120.000 le resto los 99.000 pesos para pagar el crédito que tomé en el trimestre anterior, y además quiere tener este saldo mínimo de 30.000 pesos. Con lo cual le sigue faltando plata a la organización y sale a buscar otro préstamo por 9.167 pesos.
El saldo inicial sigue siendo 30.000, que es el saldo mínimo. El flujo del trimestre 3 nos da un flujo positivo de 54.000, con lo cual tengo un saldo de 84. Pago los 9.167 para pagar el préstamo que tomé en el trimestre anterior, y tengo un saldo de 30.000, me sobran 45.000. ¿Qué hago con esos 45.000? Los pongo, según lo que dice la política financiera en el punto anterior, los pongo en un plazo fijo a 90 días. Entonces, por eso está ahí restado esos 45.000. Voy al trimestre 4. El trimestre 4, bueno, tengo el saldo de inicio, tengo mi saldo del periodo, vuelvo a tener 120.000 de saldo neto. Recupero los 45.000 del plazo fijo, y ahora, teniendo este saldo mínimo o este saldo de seguridad que quiere tener la empresa, tengo 135.000 que me sobran. ¿Qué lo hago? Lo pongo en un plazo fijo, con lo cual ahí se vuelve a estar en negativo. ¿Queda claro el ejercicio? ¿Cómo funciona este plan financiero? ¿Se puede complejizar un montón más? Sí, porque si se fijan, yo no estoy poniendo ni que pagamos intereses, ni que cobramos intereses. Se pueden tocar más variables de los aumentos de sueldo, como vimos, retiro de los socios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo estamos tratando de simplificar para que en este contexto ustedes también entiendan cómo funciona un plan financiero y básicamente cómo se hace. Básicamente es en función de la política que tenga la empresa, ver cómo son el flujo de ingresos y de egresos, y en función a eso ver si va a tomar créditos o va a tomar inversiones o va a aplicar inversiones en el caso de tener superávit. ¿Queda Profe, claro? una consulta. Sí. ¿Cómo evaluarían este tipo de ejercicios en los parciales, al ser tan complejos desarrollarlos? Eso lo dijo el profe. No, en realidad no es tan complejo, digamos, porque una vez que se entiende la lógica, en realidad podés hacer 4 trimestres, 10 trimestres o un trimestre, digamos. Lo importante es entender el funcionamiento, digamos. Claro, lleva tiempo desarrollarlo en papel para, seguramente nos pidan algún resultado. No, porque mira, si haces uno solo de estos, o sea, si haces un solo trimestre, ya Claro. está, digamos. Sería simplificar el tema de los trimestres para poder realizarlo en ese caso. Claro, efectivamente, así es. Gracias, profe. De hecho, costos 2 lo hemos evaluado así. El tema presupuesto, bien. ustedes saben que es un tema que vemos en los primeros capítulos de costos 2, que también nos preguntaban cómo va a ser, profe, vieron los ejercicios eso de costos 2, eso que son hojas y hojas de presupuesto. Claro, en la Y presencialidad se agarraron la realizábamos todos los cabeza. cuadros. Claro, se agarraron la cabeza y decían, ¿cómo van a hacer para evaluar eso ahora con Respondo y todo eso? Y bueno, lo evaluamos así, digamos, lo sintetizamos. Bueno, si se entiende algo, el resto es repetir, digamos, la lógica. En este caso, pedirían algún resultado, por ejemplo, de la finalidad del ejercicio, o no se puede desarrollar todo eso en Respondus. ¿Van a pedir un resultado? A ver, repito lo que dije recién, me parece no se entiende. Lo que hicimos en costos 2, ¿sí? Lo que hicimos en costos 2 fue a esos ejercicios tan largos, evaluarlos, pero no evaluando el ejercicio entero, sino pidiendo un trimestre o un mes, algo, una sola cosita así con poquitos datos, y lo importante es el funcionamiento. Y si pueden armar un flujo, digamos un mes, ya está. No hace falta tener 10 meses o todo un año, digamos, para ver el razonamiento. Y eso lo hacen rápido, con pocos datos se hace rápido, lo importante es el razonamiento. Bien, gracias. Y una cosa que iba a comentar, que por ahí otros años dábamos los ejercicios estos con IVA, porque el IVA, lo interesante para pasar del presupuesto económico al financiero es que en el económico no se tiene en cuenta, es decir, el costo, digamos, las ventas, no se toma en cuenta el IVA, digamos, cuando armamos un presupuesto económico, la venta no tiene el débito fiscal, y las compras no tienen el crédito fiscal porque lo tomamos así. Nosotros el costo lo consideramos y la venta la consideramos neto de IVA.
pero cuando armas el financiero sí tenés en cuenta, porque tenés que pagar el monto de la factura completa, incluyendo IVA, y las ventas también, digamos, las vas a cobrar incluyendo el IVA. Entonces, ahí juega, digamos, todo esto de ir armando la posición mensual, pero bueno, que a su vez no impactan los flujos del mes, sino en el mes siguiente. Bueno, hoy con la posibilidad de que las pymes que entraron dentro de este régimen de pymes, digamos, que difieren 90 días, es todavía más entretenido, digamos. Pero bueno, el razonamiento es exactamente el mismo, digamos. En lo económico no lo vas a tener en cuenta el IVA y sí lo vas a tener en cuenta en el financiero, por lo menos al momento de la cobranza, cobras el IVA inclusive, y después se determina la posición del IVA. Pasa que la posición del IVA también es complicada, porque en la realidad tenés un montón de retenciones, tenés las situaciones, digamos, que te exceden, que no es solamente débito y crédito, ¿sí? Los saldos anteriores, etc. Pero bueno, como ejercicio, la verdad nos divertimos bastante con esos ejercicios con IVA. Ahora este año no lo hemos desarrollado, pero creo que está en la plataforma, si no lo copiamos ahí para que lo vean. Bien. No sé si hay alguna duda puntual en este ejercicio, si alguno tiene alguna consulta, algo. Lo más complejo, entiendo que obviamente es todo el ejercicio, pero digo, lo más complejo o lo que tienen que tener en claro es de este plan financiero es cómo se cobra o cómo ingreso mi flujo de fondo y cómo pago. Después de ahí, la lógica es igual para cualquier ejercicio y obviamente con esto que decía el profe, se le puede agregar que cobramos y pagamos intereses en los préstamos y en las inversiones, se le puede agregar el tema del IVA, eso lo va complejizando y lo va haciendo más realista. La verdad que también tenemos un contexto en donde no podemos desarrollar muchas cosas muy, muy complejas y tratamos de ser que ustedes entiendan la lógica para que después lo puedan aplicar, obviamente, con algunas salvedades y con algún análisis que tengan que hacer de la realidad que les toca o cuando lo quieran aplicar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, así avanzamos con el tercer ejercicio, donde van a tener que trabajar un poquito. Bueno, el tercer ejercicio nos habla de las causas de variación de un presupuesto y un mes. Acá me copió mal la tabla, pero mejor, no hay problema. La idea es que ustedes vean lo que está acá en este slide, donde está el presupuesto de un mes, o el presupuesto mensual de unas ventas, y vean cómo fue la variación en el mes 1 y 2, y traten de explicar así en 5 minutos, 10 minutos, por qué varían, por ejemplo, las ventas, por qué varían la mano de obra, por qué varía en un escenario y en el otro, y después vamos a ver un poco de análisis de estas causas, y es solamente un primer análisis a la hora de comenzar o de ver estos, que obviamente son útiles para cuando hablamos de indicadores o el cuadro de mando integral, nos va a dar un número. Por ejemplo, que la variación de ventas aumentó, por ejemplo, en este caso, en 1.800.000. Ahora, cuando preguntamos el por qué, y capaz que el indicador no nos dice, o el tablero no nos dice el por qué. Bueno, lo que hay que empezar a analizar por qué aumentó. Bueno, lo que vamos a tratar de ver en este ejercicio es el puntapié inicial de cómo empezar a explicar las causas de variaciones que después se pueden ir complejizando cada vez más. ¿Sí? Yo lo que le voy a decir solamente que comisión de venta y costos variables de ventas son gastos 100% variables y están en función de las ventas. ¿Sí? Son porcentajes de ventas. El costo variable de venta es obvio, pero digo, en comisión de venta es un porcentaje que se lleva a alguien que comisiona sobre esas ventas. Lo que me gustaría es que ahora en, no sé, profe, 5 minutos más o menos, puedan escribir o comentar cómo ustedes, por qué variaron. Por ejemplo, vamos a analizar el mes 1
cómo variaron, por qué variaron las ventas o el rubro que ustedes elijan y que lo pueden explicar de por qué hay una variación del mes 1 con respecto al presupuesto. ¿Sí? Por ahí podés agrandar un poquito, porque tapar mi monitor, digamos, pero hay algunos números. A ver. Ahí con control presionado con la ruedita para arriba. A ver si pongo el Excel se verá mejor. Sí, o volver al mismo, ponerle F5 de vuelta y mantener control presionado y darle la ruedita para arriba. Ahí va. Ahí va. Ahí. Lo voy a poner en el mes 1, cosa que puedan verlo bien. Fíjense la contribución marginal abajo, que es la utilidad sobre ventas. En el mes 1 aumenta, con lo cual, si ustedes tuvieran que explicar por qué aumentan pasa de un 4% presupuestado a un 10%, bueno, tendrían que analizar todas estas variables. Elijan una o dos, y me gustaría que ustedes y nos digan por qué y cómo lo analizaron y demás, y ya vamos a ver cómo analizarlo. Y no sé cómo estamos con los tiempos, profe, pero por ahí el mes 2, por ahí podremos dejarlo como una actividad para trabajar en el foro. Sí, estamos medio pasados, pero sí, veamos por lo menos mes 1, sí. Profes, Sí. una consulta. La mano de obra siempre, digamos, se calcula por productividad, o sea, digamos, por la cantidad de horas que se necesita para hacer tal producto, ¿o no? Y es relativo. O Tenés sea, mano de obra. en los ejercicios, obviamente si en Argentina, digamos, vos contratás a una persona y le tenés que pagar el sueldo, aunque trabaje, o sea, aunque produzca, digamos, 5 productos o produzca 100 en su horario de trabajo, se tiene que pagar lo mismo. Digamos, en Argentina no se calcula así, pero en los ejercicios siempre se calcula por productividad, ¿o no? Más o menos, más o menos. No es ni tan ejercicio ni tan Argentina, digamos, la realidad. Digamos. La realidad es que uno puede hacer costos, digamos, por productividad, y después tenés el tema de las empresas que te trabajan la mano de obra directamente todo como un costo indirecto, digamos, y hacen como vos decís, digamos. Y la realidad es que hay un montón de grises, hay un montón de situaciones intermedias donde sí hay cosas que se pagan por productividad y sí hay costos que se trabajan como costos directos, digamos, cuando hablo de mano de obra. Pero bueno, hay de todo. Para ser sincero, en el campo laboral hay de todo. Están los que lo trabajan bien como costo directo, ¿sí? Y están los que lo trabajan 100% como costo indirecto. Pero bueno, la gran mayoría hace un híbrido, están ahí en el medio, digamos. Y algunas cosas la trabajan bien como costo directo y otras más como indirecto. Ah, ok, gracias. Sí, sí, lamentablemente no hay una respuesta de cómo tienen que ser las cosas exactamente, digamos. La respuesta es desde la técnica, sí, nosotros entendemos, digamos, que hay bibliografía internacional y que hay bibliografía nacional también que reconoce esto, digamos, que bueno, en Argentina, como vos decís, tenemos una importante carga de costo fijo, digamos, que hace que estos costos indirectos, especialmente cuando son indirectos, efectivamente, es decir, no operario, no mano de obra operativa, digamos, bueno, ahí no hay lugar a dudas de que va todo como costo indirecto y fijo. El gran problema es qué pasa con los operarios en el momento del análisis de la productividad. Y bueno, ahí hay que sí o sí hacer análisis. Y después vemos, digamos, cómo lo aplicamos al costo. Si lo aplicamos propiamente como un costo directo, hay algunas industrias que sí es más fácil hacerlo, digamos, y hay otras que se dificultan, que no está tan clara esa relación, esa relación directa, ¿sí? De propia, como una receta de cocina, como hablamos de la materia prima, no es propiamente materia prima, no es asimilable como materia prima, y en ese sentido, bueno, ahí vienen más estas situaciones de, bueno, termina siendo más un costo indirecto, donde, bueno, en todo caso se lo ajusta, digamos.
Giselle comenta en el chat, muy bien, que las ventas aumentan porque aumentaron las cantidades vendidas. Estaba fácil, pero sí, es así. El costo de limpieza aumenta porque si bien las horas no aumentan, aumenta el precio. Limpieza. Sí, está bien Julieta también el análisis. Tenemos un comentario, dos más, y así vemos la resolución. Por ende, las ventas aumentan en proporción. Está bien, Evangelina, está bastante completo. En el caso de la mano de obra, no solamente es porque se aumentó una persona más, sino fíjense el sueldo y las cargas sociales también aumentaron. Bien. Yo voy a... No, porque fíjate que la persona extra, no es que la persona extra tiene, si se le hubiera pagado el mismo precio, sería 203.000 pesos. Y a los 6 se le está pagando 208.800, con lo cual hubo un efecto de aumento de gente, pero también un efecto de aumento de sueldo, o de tasas, o de impuestos, o lo que sea. El dólar aumenta el tipo de cambio, por eso aumenta, pero la cantidad de dólares no varía. Exacto. En el rubro de ITTC o de tecnología, puntualmente elegí justamente esa porque el rubro de tecnología está muy relacionado con el dólar. Aumenta el gasto, no porque hayan aumentado la cantidad de dólares que hayan consumido, sino por el tipo de cambio. Bueno, voy a mostrarles solamente un análisis de cómo se realizan estos análisis de causas, y es solamente el primer puntapié, como para verlo. Ahí. Acá está el presupuesto del mes 1 y todo está analizado con lo que en algún momento habrán sentido nombrar, que se llama efecto precio y cantidad. Y un efecto mix, que es la variación entre ambos. Cuando yo analizo las ventas, por ejemplo, que era el más fácil, yo voy a decir, las ventas aumentan por un efecto cantidad. ¿Cómo se calcula el efecto cantidad? Es la variación de las cantidades, es decir, 65 menos 50, por el precio presupuestado, 120. Ahí tendría el efecto cantidad. Por lo contrario, me voy a la mano de obra, que es un poco lo que hablábamos recién. En la mano de obra tuviste dos efectos. Un efecto precio, es decir, el sueldo que se le pagó y las cargas sociales que se le pagaron a las personas, y un efecto cantidad, que es la cantidad de personas que tuviste contratadas. El efecto precio hizo que variaran 29.000 pesos. ¿Cómo está calculado esto? El efecto precio es la variación de los precios, 208.800 menos 203, por las cantidades presupuestadas, 5. Y el efecto cantidad es la variación de cantidades, 6 menos 5, por el precio presupuestado, 203. Y el efecto mix es la diferencia entre ambas precio y cantidad, es decir, 208 menos 203 por 6 menos 5. Eso me va a dar los 5.008. Entonces, si yo tengo que ver las causas de variación de la mano de obra, me lo explican. Que variaron 237.000 pesos, 203 me lo explicó la persona extra. Fíjense que la persona extra le estoy pagando, o estoy suponiendo que le voy a pagar el presupuesto, 203. Pero también tuvo un efecto precio, es decir, los sueldos cambiaron, las tasas impositivas o las tasas de
de las contribuciones y demás aumentaron, con lo cual tuvo un efecto precio de 29.000. Eso además tiene un efecto mix que se llama de 5.000 pesos. ¿Sí? En la limpieza muy bien, como lo analizaron, tiene solo un efecto precio. Y voy a tipo de cambio, que por ahí suele ser medio raro a la hora de analizar. Cuando yo hablo de dólares, es cantidad de dólares, con lo cual tengo un efecto cantidad por la cantidad de dólares que compré o que necesité, y tengo un efecto precio, que ¿cuál es el precio del dólar? El tipo de cambio. Con lo cual, si yo veo por qué varió el rubro de ITTC y tuve un efecto precio, que básicamente es de tipo de cambio, de 60.000 pesos. Entonces, si alguien, o en un tablero, o en el cuadro de mando integral, veo un rojo en ITTC que dice está desviado del presupuesto, el rubro de IT o de sistema, yo voy y como analista o de planificación financiera podría decir, sí, está en rojo, ¿por qué? Porque tiene un efecto de tipo de cambio que está mayor o es mayor el presupuestado. ¿Cómo lo explico? Mirá, tuvo un efecto precio y en las cantidades de dólares no cambió lo que iba a comprar. En las comisiones de venta, fíjense que lo mismo, fíjense, comisión por medio de cobro acá es muy típico, es la tarjeta de crédito. ¿Cuánto me cobra a mí la tarjeta de crédito por cobrar esa tarjeta de crédito? Las ventas, que es mi cantidad de vendidas, aumentaron, con lo cual tuvo un efecto cantidad. Y también tuvo un efecto precio, que es cuánto me cobra la comisión. De 4.50 pasó a 4.55. Y después tuvo un efecto mix. ¿Sí? No sé si queda claro. Profe, ¿cómo se calcula el efecto mix? El efecto mix es la variación de cantidades por la variación de precio. Es decir, en el caso, por ejemplo, voy a tomar el de mano de obra. Voy a agrandar. Sería, el efecto mix es los 208 menos los 203 por, esa sería la variación de precio, por la variación de cantidades, 6 menos 1, 6 menos 5, que me va a dar 1. 6 menos 5, con lo cual tuviste variación precio por la variación efecto, sería lo mismo. ¿Alguna duda? Sé que es tarde, con lo cual... Esto lo llegamos a ver en Costos 2, no sé si se acuerdan, fue hace mucho, Sí, mucho profe. tiempo. Algo llegamos a ver al final de la materia, pero es mucho más interesante verlo en la aplicación real, digamos, por supuesto más entretenido, ¿sí? Pero es eso, el funcionamiento es eso. Básicamente, bueno, en las filminas o en lo que está colgado está también el mes 2, con lo cual tienen, por ejemplo, solamente voy a mencionar el del mes 2 y es importante que ustedes lo tengan en claro. Si yo voy al estado de resultado que le mostramos, digo, ventas no varió. Fíjense que de 6.000 quedó en 6.000, está mal acá calculada la variación, pero digo, de 6.000 las ventas del presupuesto con las ventas del periodo 2 no variaron. Claro, pero si yo analizo el mix de venta de varios productos, y ahí sí voy a ver, ¿por qué? Porque las ventas, si bien no variaron, de 6.000 quedaron en 6.000 las ventas, sí hubo una variación de precio y una variación de cantidad, que está ahí calculada. Y eso era lo importante del ejercicio de por qué es importante ver estos efectos precio y cantidad, porque puede ser por tipo de cambio, como en el caso de sistemas, puede ser por un tipo de cambio, o puede ser por el tipo de contratación, que puede ser el porcentaje que me cobra la tarjeta de crédito por cobrar con ese medio de cobro. Puede también que no haya variación, pero cuando yo analizo los efectos, resulta que sí hubo variaciones en las cantidades y en los precios. Resulta que estoy vendiendo a un precio mucho más barato de lo que tenía presupuestado. Y obviamente esto es disparadores para seguir consultando, ¿por qué estoy vendiendo a un precio más barato? Capaz que hay una política que lo sustenta, es decir, una política comercial que dice, lo vendo más barato, pero tengo más cantidad y eso hace que compense.
bueno, pero si tenés más cantidades necesito más mano de obra, o no. Fíjense que en este caso no necesitaba mano de obra, con lo cual puede ser que haya mano de obra ociosa. Nada, implica, esto es, como les dije, es el primer análisis, o el primer análisis, bien digo, que se hacen de las causas de variación, y hay que seguir investigando a partir de estos efectos de precio y cantidad. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Bueno, como decía recién, es bastante tarde. Yo creo que ha quedado bastante claro también. La muestra es que los comentarios fueron muy buenos, muy acertados. Así que bueno, nuevamente agradecer a Maximiliano por el aporte para la clase. Un aviso, ¿sí?, breve. Esta semana nuestra facultad es una de las sedes del Congreso Nacional de Costos, ¿sí?, que organiza el IAPUCO, el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. Y bueno, es la edición 43, es decir, hace muchísimos años se viene realizando en forma repetida, en forma sostenida todos los años. Y este año es la primera vez que se va a hacer totalmente virtual, digamos, obviamente por la situación, el ASPO, como se le dice, ¿sí?, el aislamiento social. Y en ese sentido, bueno, hay algunas actividades abiertas, algunas actividades son solo para los inscriptos, pero hay varias actividades que son abiertas, que se van a transmitir por el canal de YouTube del IAPUCO, así que se los voy a copiar para que los interesados puedan verlo, ¿sí?, puedan ver algunas de las actividades, algunas de las conferencias magistrales que van a ver durante el evento. Y bueno, eso, simplemente agradecerles por el esfuerzo para estar conectado un lunes a casi 11 de la noche. Y bueno, seguimos en contacto por la plataforma. Y bueno, apenas la profesora seguramente tenga alguna precisión en relación a los grupos, la va a estar comunicando. Así que bueno, nuevamente agradecer y bueno, eso, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Y gracias a Soledad, que también estuvo conectada tomando asistencia y así, bueno, ahí cumplimos con todo. Nos vemos. Gracias.